¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta sería ahora hacernos en una forma filosófica y preguntarnos qué es el ser, la imposibilidad de definir el ser. Analicemos la primera pregunta. ¿Qué es el ser? Digo a ustedes que esta pregunta es incontestable casi. La pregunta exige de nosotros que demos una definición exacta del ser y es muy difícil. Ahora bien, dar una definición de algo supone reducir este algo a elementos de carácter más general. Incluir ese algo en un concepto más general todavía que él. ¿Hay concepto más general que el concepto del ser? Sería una pregunta. ¿Puedes hallar alguna respuesta? ¿Hay concepto más general que él? O sea, el ser. Eh, Complicado, ¿no? Creo que no la hay por el momento. Si nosotros examinamos las nociones, los conceptos de que nos valemos en las ciencias y aún en la vida, encontraremos que estos conceptos poseen todos ellos una determinada extensión, es decir, que cubren una parte de la realidad, cubren una parte simplemente de la realidad. Se aplican a un grupo de objetos, es decir, que cubren una parte, como le digo, de la realidad y se orienta a un grupo de objetos, a unos cuantos seres, pero estos conceptos son unos más extensos que otros, es decir, que algunos se aplican a menos seres que a otros, como cuando comparamos el concepto de europeo con el de hombre, por ejemplo. Encontramos naturalmente que hay menos europeos que hombres. Por consiguiente, el concepto de hombre se aplica a más cantidad de ser que el concepto europeo. Creo que nos estamos dando cuenta de lo que estoy comentando. Los conceptos son, pues, unos más extensos que otros, y ahora bien, definir un concepto consiste en incluir ese concepto en otro que sea más extenso. La cuestión de la filosofía es un poquito difícil, pero ahí vamos, avanzando. O sea que es más extenso, como le decía, o en otros varios que sean más extensos y que se encuentren, se toquen precisamente en el punto del concepto que queremos definir. Si nos proponemos definir el concepto de ser, tendremos que tener a la mano conceptos que cubran la mayor cantidad de ser que el concepto de ser. Ahora bien, el concepto de ser en general es el que cubre mayor cantidad de ser. Por consiguiente, no hay otro más extenso por medio del cual pueda ser definido. Mas por otra parte, podemos llegar también a la misma conclusión. Definir un concepto es enumerar una tasa diferente de cosas o una tras otras las múltiples y variadas notas características de ese concepto. Un concepto es tanto más abundante en notas características cuanto es menos extenso, pues un concepto reducido necesita más notas, más apuntes, más indagación, más notas definitorias, por ejemplo, que un concepto muy amplio. Y el concepto más amplio de todos, el concepto del ser, no tiene en realidad notas que lo definan. Por eso, para definir al ser nos encontraríamos con una gran dificultad de que no tendríamos que decir de él nada. Hegel, este gran filósofo que hace esta misma observación, acaba por identificar por completo el concepto de ser con el concepto de nada, ser nada, porque del ser no podemos predicar nada. Del mismo modo que de la nada no podemos predicar nada, y por otra parte del ser lo podemos predicar todo.
que equivale exactamente a no poder predicar nada. Medio complejo, ¿no? Medio complejo esto, pero es como ayer escuchaba a Ernesto Castro y a otros invitados que tenía, que la cuestión de la filosofía que cuestiona demasiado las cosas y a veces nos complica la vida, como lo dije ayer en otro video, y él decía, ¿no? ¿Cómo cuestionarnos, por ejemplo, la creación? Y la creación habría que ver, bueno, se dice que hay un Dios sempiterno, omnipresente, omnisapiente, y está en todas partes, pero de este concepto de ser, de ese ser Dios, ¿qué hubo atrás de eso? Y de eso, ¿qué hubo atrás de eso? Y de eso, ¿qué hubo atrás? No tenemos definición, simplemente creemos por fe, como dicen, ¿no? Hay que creer por fe y no por vista, o sea, no verlo, simplemente creerlo. Y eso es lo que dicen los sacerdotes, ¿no? Y las otras religiones. Pero si vamos a ser un poco escépticos, como hay que aprender a ser escépticos, y ser escépticos no quiere decir que vas a rechazar todo, sino vas a meditarlo, pensarlo, verlo, estudiarlo, conceptuarlo, y de ahí crees, rechazas o dudas, ¿no? Eso es lo más importante que debes de tener cuando estás en una situación que no sabes qué decir y estás en que crees o no crees porque los dogmas y las creencias que has acumulado a través del tiempo te frenan, te cogen y te dicen no vayas por ahí, ¿no? Escuchas una voz, digamos, eh, hablando metafóricamente, ¿no? Que te está diciendo que no. Por eso es el gran freno de la humanidad. Cuando no queremos desaprender lo aprendido de lo que debemos dejarlo y debemos tomar el nuevo mapa de vida que nos va a llevar a un derrotero diferente. Ese es el gran problema de la humanidad. Estamos atados con las creencias y los dogmas y no nos dejan avanzar. Por eso que el ser humano en realidad no tiene un libre albedrío como debería ser. Ojo, como debería ser. ¿Por qué? Porque siempre está recurriendo a los dogmas, a las creencias, a lo que te dijeron y a tu pasado. O sea, cuando tú borres eso, cuando tú cambias, cuando trasciendas, cuando empieces a estudiar el arte de desaprender, encontrarás un camino diferente. El arte de desaprender, por si acaso, yo tengo la obra de Engric Corbera, que es uno de los mejores psicólogos de Europa. Él ha estado transmitiendo mucho conocimiento, demasiado diría yo, y ahí hay varias obras de él. Yo tengo ese, el arte de desaprender es maravilloso, ¿no? Ahí vas a poder aprender a discernir, a separar la cosa, como se dice, de la paja del trigo, y no mirar como mira siempre, sino vas a mirar con otros ojos, ¿no? Como yo antes decía, con ojo de francotirador, ¿no? Porque el francotirador te observa, te mira con otra visión, no como las personas normales como nosotros, que no somos francotiradores. Entonces es muy importante eso, ¿no? Es muy importante ser escépticos y no creer, como lo dije, lo mencioné ayer, no creer a rajatabla, inclusive lo que yo estoy hablando no me lo creas así nomás, analízalo, estúdialo y saca una conclusión y me crees, me dudas o rechazas, ¿no? Es importante, es importante esas cosas para poder seguir avanzando en la trascendencia de la vida, porque la vida, para mí al menos, no queda acá más. Uno se va a morir porque tiene que morirse, nace, crece, reproduce y muere, y te entierran o te creman, pero la otra parte, la energía, el alma, los planos astrales, todo eso sale. Eso lo vamos a decir, lo vamos a comentar después, o creo que lo hice hace mucho tiempo, pero eso lo vamos a comentar después más ampliamente, porque tenemos vida en otro lugar. Y después te voy a contar una historia real. Ok, gracias.